Buenas noches. Estamos en nuestra primera sesión del módulo 9. Utilicemos este espacio para conversar sobre las actividades que vamos a tener para esta semana. Algunos de ustedes ya han estado entregando sus actividades y han estado participando de manera consecutiva en nuestro foro, tanto académico como nuestro foro de debate. Podemos empezar a activar de alguna forma nuestros micrófonos para poder iniciar nuestra conversación. Les comentaba, alumnos, que tenemos algunas actividades para entregar en esta semana. Voy a empezar a trabajar un poquito con nuestro foro de clase, que nos invita a hacer un análisis de una mesa de debate que se dio en el canal 11, que habla sobre las tribus urbanas. Entonces nos recomiendan ver ese debate en nuestro foro de clase y poder contestar de manera adecuada la pregunta que nos hacen. Como hemos estado viendo en el transcurso de los recursos, los seres humanos pasamos por un proceso de socialización al nacer. Dice Durkheim que hay que sobreponer al ser individual y asocial que somos al nacer un nuevo ser. Y eso es precisamente lo que hace el proceso de socialización. Todos pasamos por ese proceso de socialización que nos permite adquirir una serie de pautas y modelos de comportamiento que pertenecen a una sociedad en la cual nacemos y que nosotros hacemos nuestro. En este caso, nuestro foro de clase nos pide que trabajemos precisamente sobre el proceso de socialización y en especial veamos ese análisis del canal 11 sobre las tribus urbanas. Hay diferentes formas de ver el proceso de socialización de los seres humanos y un ejemplo es las tribus urbanas. ¿Pero a qué le llamamos tribus urbanas? Es un grupo de jóvenes que se sienten identificados con un grupo específico y que a raíz de que se sienten identificados surge ese sentimiento de identidad al grupo porque comparten maneras de pensar, de obrar o de sentir. En este caso, el análisis que se hace es sobre una tribu urbana y he visto que han estado desarrollando pues el concepto de tribu urbana y han contestado su pregunta de por qué se da los cambios en el proceso de socialización a raíz del análisis del canal 11 de las tribus urbanas. Los sociólogos desde 1980 han determinado a una tribu urbana como un proceso donde se da la identidad y la pertenencia. En 1988 es donde surge específicamente en Francia y se crea un libro llamado Las tribus urbanas y el tiempo de las tribus. En este libro se va a definir cómo se da ese proceso de adaptación de un individuo a un grupo
y cómo la pertenencia y permanencia dentro del grupo va a identificar los roles que van a jugar dentro de una sociedad. Es muy importante comprender cómo se da ese proceso de socialización de las tribus urbanas en esta sociedad postmoderna y neoliberal y contextos totalmente diferentes. Los jóvenes han buscado socializar con otros iguales a ellos en su forma de vestir y con códigos de conducta y de valores dentro del grupo. Cuando un joven se une a un grupo, se jura lealtad. Y esa lealtad va sobre cualquier elemento que consideren que atenta a la integridad del mismo grupo. Estos jóvenes que pertenecen a las tribus urbanas son víctimas de discriminación y están, de alguna forma, estamos comentando en el foro de clase que por la forma de vestir de estos jóvenes sufren un proceso de discriminación. A veces se les cataloga como delincuentes y en muchos de los casos son violados sus derechos por la misma sociedad, solo por su apariencia. A partir de 1990, este concepto de tribu urbana ha tenido un proceso de evolución. Eso es a grandes rasgos un poquito de lo que trata el debate, que es muy profundo. Nada más nos piden hacer un análisis de 20 minutos. A raíz de que veamos este video podemos dar, tener una participación muy asertiva en nuestro foro de clase. Bueno, esa es una de las actividades que tenemos para esta semana en nuestro foro de clase y hablar de las tribus urbanas, pero el proceso de socialización no cambia únicamente por las tribus urbanas. Hay una serie de recursos que nos muestran en la plataforma que me podrían permitir a mí identificar el cambio del proceso de socialización. Uno, por ejemplo, es el recurso donde se habla de la migración. Este recurso donde se habla de la migración también me permite ver por qué cambia el proceso de socialización. Cuando nosotros nos movemos, tenemos cierta movilidad geográfica de un estado a otro, o de una colonia a otra, o de un país a otro, adquirimos otro proceso de socialización del nuevo grupo al que vamos a llegar. Podemos adquirir una nueva forma de alimentarnos, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de ver la vida, únicamente por la migración. Lo podemos ver claramente con nuestros compatriotas que salen a buscar mejores condiciones de trabajo y emigran en especial a Estados Unidos, cómo el proceso de socialización que adquieren por el hecho de vivir en Estados Unidos cambia la visión de ver la vida y también cambia su enfoque de lo que es la familia y la importancia de la familia. Entonces podemos contestar en nuestro foro de clase de alguna forma trabajando trabajando el tema desde alguna de las visiones que se muestran en nuestro recurso. No únicamente concretarnos a hacer el análisis del reportaje y debate que se muestra en el canal 11. Lo podemos ver desde una visión multicultural e interdisciplinaria para poder contestar a la pregunta que tenemos en nuestro foro de clase. Chicos, hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, voy a explicarles un poquito de la actividad que tenemos, de las dos actividades que tenemos. Ya platicamos un poco sobre nuestro foro de clase. Ahora vamos a platicar sobre nuestras dos actividades que tenemos que entregar. Y podemos marcar que para nuestra primera actividad integradora, que se llama Retrato de la Sociedad Mexicana, debemos realizar las lecturas de los temas 1 y 2. Una vez que realicemos las lecturas de los temas 1 y 2, nos manda a una liga del INEGI, donde debemos obtener información sobre 9 elementos pedidos. Ahí vienen marcados incluso en las
en la información de nuestra plataforma, donde explican lo que debemos entregar en la actividad integradora número 1. Vienen los 9 elementos pedidos. Hacemos un cuadrito, le ponemos 2 celdas y ubicamos todos los elementos pedidos y vamos a agregar la fecha 1970, cómo se llevaba a cabo ese elemento, y la fecha 1910, a raíz de analizar podemos sacar esas características de 1910, de 1970, perdón, y del 2010, y elaboramos una pequeña monografía. Esto es en relación a nuestra actividad integradora número 1, que se llama Retrato de la Sociedad Mexicana. En la actividad integradora número 2, denominada La Diversidad en México, vamos a consultar el recurso 1.2 y 1.2.5 del contenido extenso y desarrollar la actividad. Y esta actividad va a enmarcarse en 4 elementos importantes: el título, la introducción, el desarrollo y el cierre. En el título todos vamos a partir del tema La partería en México, ejemplo de diversidad. En la introducción vamos a dar una idea general sobre cómo se lleva a cabo la partería en los 2 estados de la República Mexicana. Y vienen 2, tanto en el 1.2 como en el 1.2.5 podemos encontrar 2 formas diferentes, por eso es la diversidad en México, de cómo llevan a cabo el proceso de nacimiento de un individuo en 2 regiones de nuestro país. Entonces, lo que nos pide es precisamente, pues, identificar mínimo 3 características de la partería en las 2 regiones marcadas. Marcamos las 2 regiones, marcamos las diferencias y las similitudes. Puedes plasmarlo en un cuadrito, podemos plasmarlo en un cuadrito donde pongamos los 2 estados de la República Mexicana, las diferencias y las similitudes. Entonces, leemos nuestro recurso, sacamos las diferencias y similitudes y lo plasmamos en un cuadro. Entonces, le ponemos un título, le ponemos una introducción donde hablemos de manera general sobre la partería, después hacemos el desarrollo y por último ponemos el cierre. En el cierre es una reflexión totalmente personal. Les mandé 2 recursos que decía, vamos a trabajar bajo la cultura de no al plagio. Entonces, también les mandé unas ligas para que ustedes la chequen y podamos tener una idea general de cómo debemos citar cuando queremos retomar la idea de algún recurso de la red o de algún libro. Entonces, siempre hay que citar para evitar el plagio, porque si se envían trabajos plagiados, pues no se van a poder evaluar y vamos a perder toda oportunidad de tener una calificación donde demuestre que estamos desarrollando las competencias que marca la preparatoria en línea. Entonces, sí les recomiendo mucho, por favor, evitar el plagio, realizar las actividades 100% originales. Si en algún momento no comprenden algún texto, con gusto, estoy para servirles vía el mensajero en el foro de dudas académicas. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esta idea de la transformación cultural que van a trabajar en el foro de clase, que consiste en distinguir un elemento que ha provocado un cambio en la sociedad y por qué. Como mencionábamos al principio, podemos analizarlo desde las diferentes vertientes que vienen en nuestros recursos, no únicamente sobre las tribus urbanas, y dar respuesta a los elementos que provocan cambios en la socialización de los seres humanos. Y mencionar las consecuencias de la expresión cultural dentro del proceso de socialización del ser humano. Entonces, se les van a pedir, ya ustedes saben, se les piden 3 aportaciones al foro de clase. La primera aportación que contesten pues, la primera pregunta, la segunda aportación de la segunda pregunta y en general la tercera aportación que permita una retroalimentación a sus compañeros. Es necesario que sí hagan las 3 aportaciones y que sus 3 aportaciones estén guiadas a la respuesta de nuestra pregunta detonadora. Y en el foro de debate, pues, el equipo número 1 ya anexo precisamente la bienvenida al foro de debate en nombre de las personas que integran el equipo número 1.
Ahora me gustaría escuchar algunas de las dudas que tienen ustedes. Vamos a pasar entonces a, a sus comentarios. ¿Los escucho? Voy a poner aquí buenas noches. Podemos iniciar con nuestras preguntas. Para que puedan compartir conmigo vía micrófono y no escrito sus dudas, tienen que entrar por, les mandé 2 ligas, tienen que entrar por la liga que dice, para que puedan participar, videollamada. Si ustedes entran por la liga que dice video, no van a poder tener acceso al micrófono, pero debemos entrar por la liga de videollamada y de verdad podemos tener acceso y enriquecer esta clase virtual. Podemos iniciar con nuestras preguntas. Ok. Hay que activar el micrófono para que podamos participar con las preguntas. Si no lo pueden hacer, lo podemos hacer, trabajar de manera escrita. Les anoté que podemos iniciar con nuestras preguntas. Primero, si quieren, pongan el nombre de quien está, con quién estoy, el nombre, su nombre. Y la duda que vayan teniendo para que les vaya contestando. Adelante con sus dudas. Veo que están 6 de ustedes conectados, pero no logro escuchar a ninguno de ustedes. Para poder iniciar nuestra conversación. Si no pueden vía el micrófono, podemos trabajarlo de manera escrita por el chat. Entonces, empecemos a escribir. Si no podemos
Les comentaba al iniciar que tenemos que trabajar en nuestro foro de clase mientras se deciden a hacer alguna de las preguntas que con mucho gusto estoy ansiosa de leer para poder retroalimentarlos. Entonces, sobre la participación en nuestro foro de clase, que sí deben ser mínimo 3 participaciones y en esas 3 participaciones pues lograr dar respuesta a la pregunta detonadora, que en este caso es comentar sobre qué cambios han provocado, que se han provocado el proceso de socialización, y lo podemos ver desde el punto de vista de la migración, también desde el punto de vista de la religión, también desde el punto de vista de los aspectos laborales, de nuestra adhesión a diferentes grupos, tanto primarios como secundarios, de los que formamos parte durante nuestra vida. Esos son en específico algunos de los temas que marcan los recursos y que nos permitirán pues contestar nuestro foro de debate, nuestro foro de clase. Después en nuestro foro de debate debemos participar y en este caso el moderador va a ser el grupo 1, puse ya la lista de las personas que integran el grupo 1. Tenemos nuestra actividad integradora que nos marca hacer un análisis de cómo se lleva a cabo un parto en 2 regiones diferentes de nuestro país. Debemos marcar las diferencias y las similitudes, y a raíz de marcar las diferencias y similitudes debemos ser capaces de hacer una reflexión. Entonces el trabajo está encaminado a 4 elementos: el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. El título es la partería en México. En la introducción debemos decir de qué va a tratar nuestro trabajo y cómo lo vamos a enfocar. En el desarrollo debemos hablar de las diferencias y las similitudes, de cómo se lleva a cabo el proceso de la partería en 2 regiones de México. Para eso debemos consultar los 2 recursos que nos marcan y hacer una conclusión. Con eso terminaríamos nuestra actividad integradora. Y luego tenemos nuestra otra actividad integradora, que va en relación a hacer un análisis de 2 décadas, la de 1970 y la del 2010, en relación a uno de los recursos que nos marcan, que es precisamente el que está ligado al tema de retrato de la sociedad mexicana. Realizar la lectura de los temas 1 y 2, ya que tengamos realizada esa lectura de los temas 1 y 2, realicemos una tabla que contenga los 9 elementos pedidos y marcar las diferencias que ha habido de esos 9 elementos pedidos entre 1970 y en el 2010, analizar la información y elaborar una pequeña monografía. Y ahí nos marca cómo se tiene que hacer la monografía. Pero ya no quiero seguir yo hablando, necesito que ustedes interactúen conmigo y agreguen, por medio del chat, agreguen sus dudas. Entonces, ¿en qué puedo ayudarlos? Les comento también que me van a encontrar conectada por lo regular de las 8 de la noche en adelante. También en el día me conecto, pero con mayor facilidad de las 8 a las 10, para si algún momento quieren que yo me conecte en un horario específico, podemos ponernos de acuerdo sobre ese horario específico y podemos trabajar cualquiera de las actividades y de las dudas que ustedes tengan. También lo podemos hacer vía mensajero, también vía foro académico. Se me hizo muy fácil mandarle las fechas de nuestras sesiones virtuales que vamos a tener para que ustedes vayan programando sus actividades y puedan asistir y aclaremos las dudas que tengan para la realización de cada una de las actividades. También dentro del foro de novedades les agregué una leyenda de no al plagio y un recurso que nos manda Prepa en Línea C para compartirlo con ustedes en relación a qué entendemos por plagio y cómo puedo evitar el plagio, cómo puedo citar, si voy a retomar alguna idea de otro autor y que debo mostrarle y darle créditos a ese autor y evitar
transcribir, cortar y pegar. Incluso hay un plagio con dolo completo, como menciona ese recurso. Sabemos que dentro de la red hay una infinidad ya de trabajos de prepa en línea SEP que sus compañeros han creado y han subido a la red de generaciones adelante de ustedes. ¿Se acuerdan que estamos en la generación? Ustedes son una generación, pero delante de ustedes van varias generaciones que han subido sus trabajos. No podemos copiar el trabajo de uno de ellos, cortar, pegar y únicamente ponerle el nombre, porque eso se considera plagio con dolo. Y cualquier plagio pues automáticamente anula cualquier calificación. Entonces, para que todos salgamos exitosos dentro de nuestro proceso académico y nuestro desarrollo de competencias y logremos con éxito este módulo 9, vamos a formar una cultura de no al plagio y de sí a la creatividad y al desarrollo de las competencias. Tenemos 7 espectadores, pero no me hacen preguntas. Entonces me gustaría que me hagan preguntas porque podemos de alguna forma trabajarlo de manera escrita o vía el micrófono. Voy a silenciar. ¿Sí? ¿Nos escuchó? Adelante con sus dudas, ¿en qué puedo apoyarlos? Podemos iniciar con nuestras preguntas. Chicos. Ok, me gustaría saber cuáles son sus dudas para poder enfocarme a ellas. No sé si les comentaba hace un rato que tenían 2 ligas diferentes, una en la que tenían que entrar es en videollamada. Si no entraron por esa, les recomiendo que para nuestra siguiente sesión entren por videollamada para que podamos interactuar. De todas maneras tenemos el chat, entonces me gustaría que escribieran algunas de las preguntas que quieren que se les conteste para que pueda haber una retroalimentación y yo pueda facilitar un poquito el proceso de aprendizaje de las actividades de esta semana, porque van enfocadas a hablar de cómo los seres humanos no somos ermitaños, somos 100% seres sociales que vivimos en un proceso de socialización, entendido por socialización la forma en que el ser humano adquiere una serie de pautas y modelos de comportamiento y los hace suyos. Y esos modelos de pautas y comportamientos los podemos adquirir desde la afiliación a cualquiera de los grupos sociales, ya sea primario como la familia o secundario a los que pertenecemos durante nuestra vida, que nos convierten en seres sociales, que se adaptan y se afilian a un grupo en busca de una identidad, como lo vemos en el grupo de tribus urbanas. Incluso a mí me pareció muy enriquecedor un video donde marcan cómo lleva a cabo este proceso de socialización la gente indígena que viene a la ciudad y retoma, por ejemplo, una serie de pautas de la gente de Tepito, de los barrios de la Ciudad de México, y se convierten en un nuevo grupo con la mezcla de la cultura de los indígenas y más aparte con la forma de vestir, de hablar y de comportarse de la gente de los barrios de México. Entonces una muestra de una interculturalidad que se da en ese individuo. Entonces les recomiendo mucho que vean ese video que nos comparte la prepa en línea SEP
para que podamos de alguna forma contribuir más al desarrollo de nuestras competencias y a entender qué es esto del proceso de socialización y por qué este proceso de socialización es tan importante para el individuo y permite precisamente que se modifique por determinadas circunstancias en las que va viviendo cada individuo. Pero, preguntas, no tenemos preguntas. Unos 5 espectadores, ya está el chat activado. Hola. Voy a tratar de compartir pantalla. Miren, si ustedes les mandé estas ligas que se encuentran aquí, dice una video y otra dice videollamada. Para poder tener acceso a al micrófono y poder compartir nuestras reflexiones o nuestras dudas, debemos entrar por la liga de videollamada. Aquí están las sesiones, tenemos primera sesión, hasta la cuarta sesión ya programadas, y tenemos también una orientación para las actividades de la semana 1 que se encuentran dentro de la plataforma. Les menciono lo siguiente. Al realizar las actividades de esta semana, recuerda, di no al plagio. En la actividad integradora número 1, Retro de la Sociedad Mexicana, vamos a realizar la lectura de los temas 1 y 2. Debes realizar una tabla que contenga los 9 elementos pedidos y hacer el análisis de los recursos. En ellos vamos a obtener los cambios que se han tenido en esos 9 elementos entre 1970 y 1920, analizar la información y elaborar una monografía. En la actividad integradora 2, la diversidad en México, vamos a consultar el 1.2 y el 1.2.5 del contenido extenso y desarrollar la actividad en el siguiente contenido, con el siguiente contenido, el título, la introducción, el desarrollo y el cierre. Eso es ya lo que les comentaba. Les estoy repitiendo por si alguno de ustedes se acaba de incluir a nuestra sesión, pues que veamos cómo lo debemos trabajar. En el título vamos a ponerles todos el mismo título, la partería en México, ejemplo de la diversidad. Lo importante es que aprendamos a distinguir cómo es que diferentes prácticas, tanto culturales, médicas, se llevan a cabo en nuestro país de diferente forma. Y entonces, en la introducción, pues debemos platicar un poquito sobre este proceso de la diversidad en la práctica de la partería. En el desarrollo, identificar mínimo 3 características de la partería en la región marcada, en cada una de las regiones, marcar las diferencias y similitudes, y lo podemos plasmar en un cuadro. Y después poner un cierre con una reflexión personal, y estaremos entregando tanto nuestra actividad integradora número 1 como nuestra actividad integradora número 2. La primera llamada Retrato de la Sociedad Mexicana y la segunda la diversidad en México. Identificar estas 3 características, incluso es muy enriquecedor ver cómo se lleva de manera diferente en 2 regiones que pertenecen al mismo país, esta práctica de la partería, y cómo es que a pesar de que la institución de salubridad en México ha estado avanzando en relación a la cobertura en cada una de las regiones, no ha logrado abastecer al 100% de la población,
y muchísimas mujeres todavía el proceso de dar a luz lo hace precisamente con una partera. Entonces, nos va a hacer mucho ver estos recursos y poder plasmar nuestra idea en un trabajo como este. Ahora, el foro de clases consistirá en que respondas a la pregunta ¿qué elementos ha provocado un cambio en la socialización y por qué? Mencionando las consecuencias de la expresión cultural. Les comentaba sobre las sesiones. También les iba a comentar que María de los Ángeles Méndez me pidió que activáramos, porque estaba desactivado hasta el día de ayer, el recurso, la presencia de la religión en la vida social y cultural en los diferentes grupos sociales y el de migración. Si esos ya quedaron activados desde la tarde del día de ayer, ya los podemos consultar con gusto. También platicábamos un poquito, les comentaba un poquito sobre el reportaje de Canal 11 y les decía que hay diferentes formas de ver el proceso de socialización de los seres humanos y que un ejemplo era las tribus urbanas, como lo marca precisamente este recurso del Canal 11 que nos piden analicemos. Y aquí les pongo una información, incluso podemos retomar parte de esta información y hacer nuestras contribuciones al foro. Se las marco aquí para que ustedes las vean y puedan completar su participación, pero les comentaba que aparte de enfocarnos a las tribus urbanas como lo han venido haciendo, también nos podemos enfocar a cómo se da el cambio de este proceso de socialización, pero también desde la visión, desde la religión. Cuando una persona cambia de una religión a otra, adquiere un proceso de socialización diferente. Entonces también podemos hablar en el foro de la religión, de la migración, del cambio laboral, y podemos hacer un análisis desde distintas vertientes, ¿no? Incluso se les pide nada más consultar los 20 minutos, pero es muy enriquecedor este debate, entonces está muy denso, dura alrededor de 1 hora. Quien tenga oportunidad después o en este momento de verlo, los invito a verlo completo para escuchar las conclusiones que se hacen. Bueno, eso sería en general, pues, las actividades que tenemos, nuestro foro de dudas, nuestra actividad integradora, retrato de la sociedad, nuestra actividad integradora 2, la diversidad en México, nuestro foro de clases se llama Transformación de una cultura y por supuesto nuestro foro de debate donde lo está moderando el equipo número 1. Y les recuerdo nuevamente, al realizar las actividades de esta semana, recuerden nuestra frase, di no al plagio y sí a la honradez académica. Les marco las sesiones y si no tenemos ninguna duda, podemos pasar al cierre de nuestras actividades.
Podemos hacerlo por escrito porque nos quedan unos minutos para saber sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Hay que meternos por la liga de videollamada para que podamos interactuar vía micrófono. Veo que ya se están retirando, entonces me despido. Soy su facilitadora Marcela Monroy Nieto. Me hubiera gustado tener más interacción con ustedes y que ustedes marcaran sus preguntas vía chat o vía micrófono, pero espero que les sirva esta explicación. De todas formas, mantenemos contacto vía chat o video mensajero para cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Si requieren que hagamos otra sesión síncrona donde ya puedan entrar vía videollamada para que puedan interactuar, con gusto lo hacemos. También me gustaría saber si entraron por la liga de videollamada para ver que si pudieron o no activar su micrófono para poder trabajar. Fue un placer estar con ustedes. Me pongo a su disposición para cada una de las dudas que tengan. Que tengan bonita noche. Hasta luego.